Al inicio del programa le informaba ya sobre el compromiso que hizo el presidente López Obrador para que al finalizar su sexenio, en el 2024, México tenga un sistema de salud de primer mundo como el de Dinamarca o Canadá. Esos dos países son los que ha mencionado el propio presidente López Obrador de lo que le gustaría que fuera el sistema de salud mexicano. Sin embargo, ya le decía, pues parece que en lugar de ir hacia allá, vamos al revés, hacia otros sistemas de salud que pues son dignos de no querer, es decir, de países en pobreza o subdesarrollados, es decir, se han hecho las cosas mal en este tema de los medicamentos, del acceso a la salud y de los programas y dependencias de salud. En fin, vamos a analizar más a fondo el tema con el doctor Héctor Hernández Bringas, él es investigador y académico de la UNAM. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. En una radiografía de lo que han sido estos primeros 3 años y medio, casi 4 años de gobierno del presidente López Obrador, ¿qué nos puede decir de cómo está el sector salud, de cómo lo dejaron los neoliberales, los gobiernos anteriores y cómo estamos a más de la mitad del gobierno actual? Mira, el sistema de salud en México tiene muchos años, yo diría décadas, que presenta graves limitaciones y que, bueno, ha sido incapaz de dar respuesta a las necesidades de la población mexicana. A pesar de tener grandes problemas, había habido cambios importantes en el sistema de salud. Justamente en el sexenio de Vicente Fox, de estos sexenios que hoy se llaman neoliberales, se implementó el llamado Seguro Popular, Mario. Ujú. Este Seguro Popular también con deficiencias, también con problemas importantes de coordinación, incluso de corrupción, como ya hemos sabido a lo largo de los años, daba, sin embargo, atención médica a 45 o 50 millones de personas que estaban desprotegidas, que no tenían acceso al seguro social, que no tenían acceso al ISSSTE, en fin, a cualquier otra institución de salud. De manera tal que el Seguro Popular sí cumplía una labor muy importante de cobertura, insisto, con problemas de calidad, pero con una posibilidad de que muchas personas, insisto, 45, 50 millones, tuvieran acceso. Esto desapareció por una decisión presidencial desde el inicio del gobierno, bajo la promesa, igual que ahora, de que tendríamos un sistema de salud igual al de Dinamarca, al de Canadá, al que tú quieras, de estos países desarrollados. Sin embargo, lo que encontramos fue que se desarticuló el Seguro Popular, no hubo nada que lo sustituyera, nada importante, ni nada estructurado, ni organizado. Tenemos problemas en el suministro de medicamentos, en el equipamiento, incluso en la contratación de médicos sin que se lograra concretar una alternativa. La pandemia nos puso de frente con esta realidad. En mal momento se cambió o se eliminó el Seguro Popular porque justamente unos meses después nos viene la pandemia y nos muestra la gran debilidad de nuestro sistema de salud, que se queda en evidencia a partir de diversos indicadores en donde México ocupa uno de los primeros lugares poco honrosos en materia de manejo de la pandemia. Ujú. ¿Cuál es el principal, digamos, la principal deficiencia que existe actualmente en todo el sector salud? Porque han cambiado muchas cosas, se desapareció este seguro popular que nació con Vicente Fox, se implementó el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, que al parecer pues, no funcionó, tardó mucho tiempo en tener reglas de operación y finalmente el gobierno federal terminó por darle buena parte de la gestión de la gente que atendía el INSABI al IMSS, creando este IMSS Bienestar, pero también está el asunto de los medicamentos, la distribución de los medicamentos y las compras de medicamentos, pues parece que eso que cambió completamente tampoco ha funcionado y hay mucha deficiencia en ese sentido. ¿Dónde estaría, digamos, el principal problema actual en el sector salud para que lleguen a tiempo las medicinas o se reciba la atención que se requiere en tiempo y forma por parte de los pacientes que se atienden en las clínicas públicas, doctor? Mira, para realmente aspirar, y es deseable, por supuesto, aspirar a un sistema de salud como el de Dinamarca, pero es poco probable. Sí. Poco probable, sobre todo al término de los próximos 2 años, que es lo que queda de este periodo gubernamental, porque hay distintos obstáculos que hay que sortear, Mario. Ya te decía yo el problema o el obstáculo de la cobertura. Ujú. Millones de mexicanos que están fuera de acceso a la salud. ¿Cómo le vamos a dar cobertura a estos millones de mexicanos? ¿No? Es algo que se dice, pero no se dice cómo.
tenemos el problema de la calidad en la atención. México tiene personal médico de primer nivel, me refiero a los médicos, a las enfermeras, a los paramédicos, formados en muy buenas instituciones, muy reconocidas internacionalmente. Sin embargo, un buen personal médico no es suficiente, se requiere equipamiento, se requieren instalaciones adecuadas, se requieren medicamentos, evidentemente, de manera tal, pues lo que tenemos es una atención a las personas que sí tienen acceso a los servicios de salud, tienen una atención bastante deficiente, limitada, sin recursos, sin equipamientos, sin medicamentos, etcétera. Ese es el reto de la calidad. Tenemos otro reto muy importante, Mario, el reto del financiamiento. Un sistema de salud como el de Dinamarca solo se podrá lograr si se invierten importantes recursos en materia de salud. ¿Qué es lo que ha pasado en México a lo largo de estos últimos 10 años? No es un problema solo de este gobierno, sino que viene de atrás. Lo que ha pasado en México durante estos 10 años es que el monto dedicado a la salud, el monto de dinero dedicado a la salud, se ha estancado en un 2.5 a 2.8 del Producto Interno Bruto. Ujú. ¿Esto es mucho o es poco, Mario? Es muy poco. La recomendación internacional, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que al menos debe destinarse el 6% del Producto Interno Bruto y no el 2% como venimos haciendo desde hace muchos años. En los próximos meses viene el anteproyecto de presupuesto que emite el Ejecutivo. Ahí se va a ver si realmente existe voluntad por transformar el sistema de salud, si hay un incremento muy sustancial a los recursos que se destinan a la salud. Pero mira, el tema no es solo de dinero, aún habiendo dinero, si no hay un proyecto claro de hacia dónde va el sistema de salud, pues no, el dinero tampoco va a servir de mucho. Hasta Ujú. hoy, más allá de los pronunciamientos generales de que queremos un sistema de salud como el de Dinamarca, no conocemos un proyecto de cómo se va a lograr todo esto. Ujú. Este tema de la cobertura, ya nos decía, es lo principal, que haya una cobertura de servicios de salud para pues la mayoría de la población o por lo menos esta población que no tiene acceso al IMSS, al ISSSTE o a estos servicios de salud. Ese problema y el tema de la atención, por supuesto, pero la cobertura quizás sea lo primero que hay que atender. Ese tema, lo que ha sucedido ahora con la crítica a los consultorios que están en las farmacias, adyacentes a las farmacias, es que como no hay toda esta cobertura para los servicios de salud y además cayó el COVID-19, pues proliferaron estos consultorios. Sin embargo, han sido criticados por el subsecretario Hugo López Gatell. ¿Qué opina al respecto de esta crítica que ha hecho el doctor Gatell a los consultorios adyacentes que finalmente vienen a suplir y a cubrir lo que no cubre el gobierno federal en temas de salud? Pues me parece de una falta de delicadeza muy importante, me parece una imprudencia, francamente, señalar esto, porque es claro, Mario, que estos consultorios cubren una necesidad muy importante que no está cubierta por nuestras instituciones de salud. Son consultorios que están a la vuelta de la esquina, son consultorios que cobran muy poco, incluso algunos no cobran nada, y Ujú. son consultorios a los que la gente va a atenderse necesidades o enfermedades pues muy básicas como una gripa, como un problema estomacal, en fin, de este tipo. La gente sabe muy bien a lo que va a estas farmacias. No es que vayan a curarse de cáncer ahí, como sugirió el subsecretario López Gatell. No es que vayan a curarse de enfermedades graves o agudas. Pues evidentemente las personas no van a ir a sus consultorios a eso. Cubren la necesidad de atención primaria a la población y me parece que hacen una labor muy importante que sí hay que regular. Hay problemas de regulación, efectivamente, pero no hay que desaparecerlos, o en todo caso desaparecerlos, pero que el Estado asuma la responsabilidad de dar la atención primaria, de dar la atención en el primer nivel. Esta posibilidad no existe hoy. Si tú Ujú. pides una cita en el Seguro Social, si tú pides una cita en el ISSSTE, porque tienes alguna migraña o algún problema básico, pues te van a mandar un mes después, cuando ya no necesitas la consulta. Sí. Entonces sí me parece de muy poca sensibilidad esta crítica. Insisto, hay que regularlos, pero me parece que en todo caso habría que fortalecer estos esfuerzos en coordinación con la iniciativa privada. Mira, los seguros, los consultorios adyacentes a farmacias
dan consultas, dan 400,000 consultas diarias, Sí, casi sí, las que sí. da el Seguro Social, para que veas el tamaño de la importancia que tienen estos consultores. Ujú. Pues ahí está el tema, muy difícil el asunto de la salud. Como ya nos decía doctor, no es un tema solamente de recursos o de presupuesto, que sí son muy importantes para que haya mejor cobertura y más calidad, pero es un asunto también de hacer las cosas como se debe y de que lo que funcionaba, que en este caso, pues como era la compra de medicamentos, la distribución, pues se terminó de cambiar y bueno, pues parece que ahora funciona menos este asunto. En fin, gracias, doctor Héctor Hernández Bringas, investigador y académico de la UNAM. Gracias por estos minutos y muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Un saludo para todos. Igualmente.